Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como solemos decir en este ciclo de conversaciones. Y hoy, nuevamente, tenemos el gusto y el honor de estar con Ana Salvatelli, que curiosamente la última vez que nos encontramos estaba por salir el libro de ella, que el por salir era muy en continuado, el Exacto. Estado responsable, que va a ser la carátula de este video, y ahora, por suerte, hace unos meses que ya salió. Así que lo primero que tengo para decirte es felicitaciones, Ana, por el libro, que está buenísimo. Gracias por Gracias. dedicármelo. Y bueno, vamos a aprovechar tu conocimiento del libro para hablar de algunos de los temas que están vinculados con responsabilidad del Estado, del cual hablamos largo y tendido en el video que voy a también dejar abajo. Pero en este caso nos vamos a concentrar en la actividad, la responsabilidad del Estado por actividad legítima. Así que bienvenida nuevamente, muchas gracias. Y esa es la pregunta, ¿qué es la responsabilidad por actividad legítima? Bueno, Martín, gracias. Antes que nada, saludarte. Gracias por esta bienvenida, por esta nueva invitación, por las felicitaciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un placer para mí estar con vos acá. Y una vez más celebro la iniciativa que tenés de grabar estos videos y difundir temas de interés de la disciplina. Me parece súper valioso y muy actual. Así que te reitero esa felicitación. Bueno, y entonces, yendo a la pregunta, vamos a hablar de responsabilidad por actividad legítima. En cuanto a qué es, yo diría que es uno de los ámbitos posibles en los que se verifica la responsabilidad del Estado, porque siempre que estudiamos responsabilidad del Estado tenemos que pensar en qué hecho se origina el daño que le vamos a imputar al Estado, y ese es el momento clave en donde vamos a definir si lo que vamos a imputar es una actuación irregular o regular. Entonces hoy vamos a hablar de qué sucede cuando el Estado, aún no obrando ilegítimamente, antijurídicamente, como es el esquema clásico histórico de la responsabilidad civil dentro del Código Civil y Comercial, igual daña. Así que es uno de los ámbitos posibles del responder, dentro de lo que es el estudio de la responsabilidad del Estado. Original, por cierto, eso es lo que quería destacar respecto a lo que es la clásica responsabilidad civil. Perfecto. Me das pie a preguntarte lo siguiente, entonces. Nosotros en responsabilidad civil siempre necesitamos que lo antijurídico esté presente y acá no tenemos ese requisito, pero sí tenemos otros requisitos que sí son comunes a la responsabilidad, tanto civil como estatal por actividad ilegítima. ¿Cuáles son esos requisitos comunes, o sea, los elementos comunes a los dos tipos de responsabilidad estatal? Exacto, siempre partimos como requisitos comunes, primero, condición imprescindible para que hablemos de responsabilidad de la manera que la conocemos, que es una responsabilidad resarcitoria que persigue la reparación de un daño, que exista el daño. Claro. Entonces, el primer requisito fundante de esta temática, tal como la conocemos, es la existencia de un daño cierto, no hipotético ni eventual, que la particularidad en la ilícita, al menos desde la exigencia de la Ley 26.944, es que también sea actual ese daño. Bien. Siempre digo que cuando uno piensa en daño, no piensa en un daño nacido de la responsabilidad pública, de la responsabilidad estatal. Invariablemente dialogamos con el Código Civil y Comercial. Eso está allí en el 1737. Entonces, como para integrar esta noción, más allá de los problemas de aplicación analógica, digo, de la norma, tengamos en cuenta que estamos hablando de ese tipo de daño dentro del sistema jurídico, ¿no? El segundo requisito también es la imputación al órgano en ejercicio de función estatal. Acá es bien común con la ilícita, o sea, se definen de la misma manera, y con lo que tiene que ver esto es con la atribución efectiva o la posibilidad de atribución efectiva del daño a un órgano en ejercicio de función estatal. Digo, si yo no puedo imputarle ese daño a una actuación estatal, en este caso lícita, no estoy dentro de la responsabilidad del Estado, estoy en otro tipo de responsabilidad. Y lo tercero es la relación de causalidad. En ambos, ilegítima y legítima, requiero causalidad entre el daño y el hecho. Pero en esta familia de supuestos tengo una singularidad, que es que el nexo de causalidad es calificado, podemos decir. O sea, es más exigente que en Bien. la ilegítima.
El espejo que hace la ilegítima con civil es más claro y por eso a la ley llega la relación de causalidad adecuada. Pero en esta originalidad que decimos que tiene la lícita, que de hecho hasta podría fundar en algún caso la autonomía de la responsabilidad pública respecto de la responsabilidad civil, es que el nexo de causal sea directo, inmediato y exclusivo. Esta triple calificación del nexo causal obviamente lo que hace es restringir la procedencia de los casos y entiendo que eso justifica, si me permitís, que el artículo 5 de la ley califique de excepcional esta familia de supuestos, ¿no? Porque el nexo causal es muy exigente. Este nexo causal por primera vez surgió del fallo Ledesma, uno de los fallos de la Corte, vinculado a ejercicio de poder de policía en materia económica, digo, un mercado del azúcar fuertemente intervenido, una disposición de la Dirección Nacional del Azúcar que obliga a este ingenio azucarero a exportar a quebranto y el reclamo de responsabilidad que hace la empresa respecto de esta intervención y esta pérdida económica. Y allí es donde la Corte es a partir del análisis de la causalidad que entiende que esa actora no se está haciendo carga de las concausas que incidieron para esa decisión estatal, que aún siendo lícita no genera un sacrificio especial y la consecuente indemnización, sino que ahí es donde se dice ese nexo causal debió ser directo, inmediato y exclusivo. Bien. Es verdad, para cierta parte de la doctrina, es polémico que este sea el nexo de causalidad porque en definitiva era el más restrictivo de los nexos causales posibles y así llegó a la ley. Pero también hay que decir que la Corte, con mucha posterioridad, Ledesma, digo, Jacarandá, Zonas Francas y también en Alcalis de la Patagonia, que es del año 2020, sin expresamente referirse a la causalidad como análisis, menciona este antecedente como referente de la calificación causal. Con lo cual podríamos decir que haya llegado a la ley de esta manera, con este alcance, bueno, puede no ser una novedad en el contexto de esos antecedentes jurisprudenciales. Estos son entonces los tres requisitos comunes con la ilegítima, pero con estos matices también. Claro, sobre todo el último que nombraste, cerró el arco, ¿no? De alguna manera dijo, bueno, tiene que pasar Claro. todo esto para que se acredite la responsabilidad por actividad legítima, si bien no inventado en la ley, sino basado en fallos, de las opciones que tenía, eligió la más restrictiva, podemos decir. Exacto. Me parece que apunta, si me permitís, mucho a lo que es reclamos vinculados a ejercicio de poder de policía. Es como podemos hacer hasta un paralelismo en lo que hace a cómo evaluamos el poder de policía también en las omisiones, ¿no? Esa idea de los mandatos genéricos en la omisión. Bueno, llevado a la lícita, es como que tiene que haber sido exclusivamente la causal del daño aquel ejercicio de poder de policía lo que se le imputa es para cerrar un poco esa puerta a la posible justamente apertura de resarcimiento de daños. Perfecto. Y después, además de las notas comunes que tenemos, la responsabilidad por actividad legítima se caracteriza por tener dos notas diferenciales. ¿Cuáles son estas dos notas que hacen que haya que ir a buscarlas en diferencia a la ilegítima? Exacto. Estas dos notas o requisitos, como dice ahora la ley, son el sacrificio especial y la ausencia del deber jurídico de soportar el daño. Históricamente quizás nosotros habríamos estudiado esto como factores de atribución, ¿no? Así como en la ilícita estudiamos, bueno, el gran concepto de la falta de servicio, aquí estudiamos estos dos. Lo que importa en cuanto a sacrificio especial es pensar que en esta originalidad del grupo de casos, en esta cuestión de diferente, de que sea también el Estado responsable por actuación legítima, a lo que hay que referir es que siempre el único fundamento fue constitucional. Digo, en la ilegítima yo acudía a la falta de servicio con fundamento en artículos del Código Civil porque está dentro de la lógica de la ilicitud. Pero en la lícita, en esto que te decía antes de la supuesta autonomía que genera para la responsabilidad pública, el único fundamento siempre fue la Constitución Nacional, el artículo 16.
en particular. Y ahí vamos con el principio de igualdad ante las cargas públicas. Entonces, cuando a mí me exigen un sacrificio especial, lo que me están exigiendo es la especialidad del daño, con un impacto tal que quiebre esa igualdad ante la carga Claro, pública. En la medida en que yo no pueda demostrar que hay una persona, sujeto especialmente sacrificado respecto de la generalidad, no tengo acreditado este factor de atribución. Por eso habla de sacrificio especial respecto de lo general en violación del artículo 16 de la Constitución. bien, Con lo cual, este sería este primer requisito distintivo de la legítima. No alcanza, sin embargo, con eso, y la Corte también enunció, en mi conocimiento por primera vez en el fallo Columbia, de aquella entidad financiera, año 92, que justamente inicia un juicio de daños contra el Banco Central por el cambio a través de una decisión de alcance general sobre las tasas de encajes de los préstamos que había otorgado. Es la primera vez que la Corte enuncia entre los requisitos de la lícita, estamos hablando mucho antes de la sanción de la ley, la ausencia del deber jurídico de soportar el daño, que me habla de un requisito independiente del sacrificio especial. Algunos autores hablan como de las dos caras de la misma moneda, sin embargo, pueden ser analizados de una manera diferenciada. Es decir, esta idea de que yo tengo también que rematar estos requisitos pensando, a pesar de que el sacrificio especial está, esta persona tenía el deber jurídico, léase ley, contrato, principio general, situación, por ejemplo, de sujeción especial, que en el caso en concreto lo obligara a soportar ese perjuicio. De modo que yo aplicaría estos filtros, los tres requisitos comunes, sacrificio especial más este, como diciendo, bueno, solo en el caso que supere todos estos requisitos, inclusive un análisis valorativo final de si existía o no el deber jurídico de soportarlo, es que estoy frente a un caso procedente de responsabilidad por actividad lícita o no. claro. Es decir, perdón, después del testeo de estos 5 requisitos, es donde podemos decir se da el caso de la responsabilidad. Si no se dieran estos 5 requisitos, la responsabilidad no se admite, ¿no? Eso es más o menos lo que... Exacto. Sí, siempre lo pensamos, son requisitos de cara a la procedencia de la responsabilidad, tienen que estar todos reunidos y acreditados hoy bajo la vigencia de la ley, con los extremos que la ley dice, pero antes de eso también la jurisprudencia los delineaba de una manera similar. Hay Claro, que decirlo, como recién mencionabas, quizás el más extremo de las causalidades, quizás también, ¿no?, los dos requisitos enunciados, pero sigue las líneas jurisprudenciales de la Corte. perfecto. Y uno de los grandes temas cuando establecemos la responsabilidad del Estado o de un particular es hasta dónde nos extendemos con la indemnización. Es decir, qué le tenemos que reconocer al dañado o la dañada, ¿no? Y en este caso, este tipo de responsabilidad ha tenido siempre el debate de la extensión de ese resarcimiento. ¿Qué dice la ley y qué opinas vos al respecto de esa extensión del daño? Sí, efectivamente, una de las polémicas más visibles del análisis de la teoría general de la responsabilidad del Estado fue, bueno, dado que la responsabilidad por actividad legítima es excepcional o de mínima hay una mirada restrictiva sobre su procedencia, como veíamos recién en los requisitos, la pregunta es, en estos casos, aún obrando lícitamente, el Estado tiene que resarcir integralmente el daño. Y es verdad, hay que siempre tomar como punto de partida que el principio general en nuestro derecho es el de la reparación plena, el derecho a la reparación plena. Esto está en el Código Civil y Comercial en el artículo 1740, pero antes que eso es una interpretación sobre el alcance del 19 de la Constitución, sobre la consecuencia del deber de no dañar a otro. Y si uno va más allá y piensa en el derecho a la reparación integral en el sistema interamericano, viste que siempre se habla de el estado ideal de cosas es volver las cosas al estado anterior del daño. Como esto generalmente no sucede, o no puede, es imposible cumplirlo así,
bueno, la reparación integral atiende a una reparación cabal del daño allí donde una medida reparatoria pueda tener lugar para simular esa vuelta atrás. Es verdad, la indemnización es una forma, pero también hay tantas otras y el sistema interamericano es abierto a las ideas de medidas reparatorias en general. Ahora bien, es verdad que el sistema interamericano tiene esta concepción sobre la base de lo ilícito, porque sin meternos en el régimen de responsabilidad internacional del Estado, dentro de ese sistema lo ilícito es violar la norma convencional. O sea, siempre hablas de ilicitud. La pregunta es, ¿yo puedo trasladar automáticamente este razonamiento a nuestra responsabilidad vernácula local lícita? Y no. Y ahí es donde aparece la postura histórica contraria, que es que dice, no, la lícita en su originalidad también necesita pensar su reparación dentro del mismo derecho público en el cual se aloja, sin referencia alguna con el Código Civil o el Código Civil y Comercial. Y en ese sentido, entonces, no sería el principio de reparación plena que antes estaba en el 1069 del Código Civil que conocíamos, sino una ley que por analogía resuelva esta situación y allí es donde se va la expropiación. Claro. Lo cierto es que la ley de expropiaciones contempla a nivel nacional y en todo el país que la indemnización se limita al daño emergente con exclusión del lucro cesante. Y entonces el razonamiento sería, si la expropiación es el instituto que más se le parece a la responsabilidad por actividad lícita, tengo que hacer una comunidad de consecuencias, o sea, limito la indemnización. Más teniendo en cuenta que en la expropiación hay un pase de valores, directamente suprimo el derecho de propiedad que pasa a ser estatal. Acá yo estoy en un rango menos, tengo que resarcir un daño que no necesariamente implica, por ejemplo, el sacrificio final del derecho de propiedad. Con esta lógica de razonamiento, tengo las dos posturas, reparación integral o fuerza expansiva de la expropiación. Y es esta la que llegó a la ley cuando en el artículo 5 dice se prohíbe en todos los casos la indemnización del lucro cesante. Esta decisión legislativa no es igual a la que, por ejemplo, adoptaron Mendoza, la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Río Negro. ¿Por qué? Porque dejaron establecido que si el daño afecta la vida, la integridad física, la salud, o sea, bienes jurídicos de mayor jerarquía, dicen el juez puede fijar prudencialmente los daños. O sea, le permite una excepción de admisión de lucro si así se plantea en el caso y si en definitiva el bien jurídico dañado es de una jerarquía distinta al derecho de propiedad en sentido material. Con esto, que es que no tengo una solución uniforme en la jurisprudencia de la Corte Histórica, tampoco en la doctrina, que llegó a la ley nacional de una manera, pero no es la recepción final en las pocas provincias que han legislado sobre el punto, te doy mi opinión. Mi opinión es que no puede establecerse una regla prohibitiva legal general, porque eso fuerza a llevar el daño a una única solución posible de resarcimiento, Claro. que es el daño emergente. Y si el reclamo en concreto que tenés por un resarcimiento no es fiel a un daño emergente, sino como la famosa postura de Baqué en Juncalán, que decía, si yo solo le pago el daño emergente, no tengo un verdadero resarcimiento en ese campo que se había inundado. Sí, sí, sí. Entonces, en rigor de verdad, sería como ir en contra del instituto mismo de la reparación, prohibirlo sin admitir lo que en cada caso suceda y se pruebe que tiene que suceder. Con lo cual, estoy en contra de establecer la prohibición con carácter general, primero, y lo segundo es que de mínima, la excepción que hacen estas leyes que te mencioné, locales, me parece más que válida porque creo que nos debemos un análisis cualitativo del bien jurídico dañado. Como que ponele que la quieras prohibir, bueno, pero si es un bien jurídico de mayor jerarquía, esa excepción debería ser posible y la ley, si estableciera esa variable, bueno, me parece que se llevaría mejor con la tutela última del derecho a la reparación. Así que esa sería mi posición.
Sí, sí, me acuerdo, y creo que en el libro también lo nombrás, pero me acuerdo haberte escuchado en alguna disertación de las que hiciste, que nombrás el caso de este chico Ortolani, creo que es de Exacto, Salta, en donde exacto. con el daño emergente solo no alcanzaría, ¿no? Porque era un chico que por efecto de la vacuna pasa a tener secuelas que solo limitarlo al daño emergente, que sería que los gastos de internación parecería muy poco, ¿no? Y justamente lo que vos decís, lo restrictivo de la redacción del artículo quinto de la ley nacional hace que en esos casos quede poco, se sabe a poco, ¿no? La reparación. Sí, a mí me pareció un caso muy revelador que me pareció muy celebrable, digamos, porque ahí justamente pensa la vida de un niño que en principio aplicarle la Sabin dentro del plan médico de vacunación es perfectamente lícito, digamos, y esperable como función estatal. Entonces, me parece claro que no haya duda sobre el encuadre del caso en lícita y cómo, bueno, los requisitos de procedencia que antes enumeramos estarían perfectamente cumplidos, pero cómo la Cámara revisa esa decisión de primera instancia que al traer analógicamente la ley de expropiaciones justamente pone de manifiesto esta contradicción que realmente no estás hablando del derecho de propiedad en sentido material. Lo puedo entender en ese grupo de casos, no con respecto a la salud menor. Claro. Entonces ahí cuando los padres habían pedido lucro y la Cámara apela al sentido de la reparación integral que la Corte ya estableció en Gripo, y digamos, y entonces cómo inciden el verdadero alcance del daño y a partir de ahí los rubros resarcitorios, ¿no? Esta idea del daño resarcible que se expande en rubros que si están demostrados procede a reparar. Con lo cual, ese fallo me parece se adelantó a una solución que legalmente quedó corta y que sí valida en estas otras legislaciones provinciales que te conté, porque justamente hacen a esa excepción. Perfecto. Como vos dijiste, sale la ley nacional y salen distintas leyes en distintas provincias. Ni cerca estamos de que sean todas, algunas con meras adhesiones, otras con originalidad. Y transcurridos más de 10 años de la sanción de la ley, más allá de la extensión del daño por actividad lícita, te quería preguntar si, además de ese cambio que ya marcaste claramente, ¿te parece que habría que revisar algún otro, más allá de celebrar la existencia de una ley y la consecuente iniciativa a otras jurisdicciones para que dicten sus propias normas? ¿Qué otra cosa le podríamos encontrar a la ley de responsabilidad del Estado como para cerrar la charla? Mira, me parece que hay cuestiones de técnica legislativa, si empezamos por lo más fácil, ¿no? Como que hay una presentación de la ley desde artículo 2 eximentes, artículo 6 negar la responsabilidad de concesionarios, ir por la parte más restrictiva, la excepcionalidad de la lícita, la falta de servicio. A mí, yo entiendo que se deje afuera el riesgo como factor de atribución, pero me parece como que hay temas de los que hacerse cargo que la ley elige dejar de lado y que quizás habría que pensar si tienen o no que estar regulados, pero digo, se puede volver a pensar Bien, desde la técnica algunas cosas. Creo, por ejemplo, en esa línea que si lo del artículo 2 de los eximentes me parece que está como poco claro porque no está el reenvío al Código Civil y en ese caso es inevitable porque los conceptos no están por supuesto. explicados, sino me parece que si estás en la ilegítima habría que pensar si el expreso, el deber expreso de actuación en el caso de omisión debería incluir esas llamadas pautas de concreción que la Corte viene más señalando en la jurisprudencia en la falta de servicio, ¿no? Sí, Esto de naturaleza de la actividad, lazo que una a la víctima con el servicio, medios puestos a disposición del servicio y grado de previsibilidad del daño. Yo no sé si dogmáticamente sirve incorporar esto a la ley, pero es verdad que queda corta la definición legal en el análisis real judicial que se hace sobre estos casos. Creo que tampoco está bien no poner los alcances de la indemnización en la ilegítima,
que da por sentado que vos haces ese reenvío al código, pero bueno, es contradictorio con lo que decís que necesitaste legislar aparte. En el caso de la lícita, creo que esta idea de abrir un poco la posibilidad de lucro incidiría en el carácter actual del daño, que podría no estar. Yo entiendo que diga daño actual porque no se indemniza lucro cesante, y entonces el lucro cesante me remite a una ganancia futura, pero creo que ese requisito no es tan fiel a los casos. Creo que no es necesario que diga que la causalidad tiene que ser exclusiva, porque me parece que eso va a atender al caso en concreto. Esto que ya mencionamos de la reparación del daño, me parece que calificar de excepcional la lícita en la ley es innecesario, porque ya la pusiste en la ley. Eso es un espíritu que acompañaba los fallos, pero no hace falta. Que me parece que queda claro esto de que hay un espíritu restrictivo. Me parece que el que vos abarques solamente dos responsabilidades especiales, viste que menciona nada más la responsabilidad por actividad judicial por el no, para Sí, decir que nunca es legítima, y eso esconde una familia grande de casos. Yo entiendo que sea difícil legislar sobre eso, pero no sé si me alcanza con esa claro, presentación en una ley. Y lo de los concesionarios, que tanto rechazo generó porque expulsa la responsabilidad del Estado, me parece que admite la aclaración de que el Estado también respondería por falta de servicio, por omisión, claro. Un como lo segundo hizo párrafo, Ciudad algo de así. Buenos Aires. Exacto, el segundo párrafo de la ley de Cava o la ley de Río Negro que expresamente lo aclara. Lo del riesgo entiendo que es más complejo porque cuando Mendoza reenvía el riesgo para generar la aplicación como factor alternativo de atribución a la falta de servicio, bueno, también me reenvía las actividades riesgosas y hay mucha actividad riesgosa en el Estado y entonces ahí pareciera que amplias demasiado el espectro de casos. Pero creo también que a veces es forzado en determinados supuestos, cuando por ejemplo el daño es con intervención de bienes, que solo sea falta de servicio, como que está forzando una interpretación sobre un concepto. Y lo último que te digo es que obviamente yo siempre descarto que esto ya lo dijimos en el Zoom que compartimos la vez anterior, estoy a favor de que exista la ley, sobre todo pensando con esa mirada en la víctima del daño, que en los 10 años es poco el recorrido legislativo a nivel provincial, el saldo sigue siendo menos de la mitad, que tienen cuenta, no tienen esta legislación. Y es verdad que hay que dejar como perlita este impacto que tuvo la ley de bases, que hizo una excepción a la prohibición del alcance de la reparación, no por bien jurídico dañado, como veníamos conversando. Bueno, tuvimos un pequeño corte bastante típico en este Puede tipo fallar, de temas. sí. Sí. Nos estabas contando, Ana, que la ley de bases introduce afecta de alguna manera a la ley de responsabilidad. Seguí por ahí y vemos de alguna manera cómo Dale. evitar. Claro, en esto de pensar la ley de responsabilidad del Estado y bueno, qué cosas uno corregiría o apunta como para ver después de la mano de la jurisprudencia qué impacto va a tener esa regulación, justo en el medio aparece de la mano de la modificación que la ley de bases introdujo en la ley de procedimiento administrativo, un distinto tratamiento a los efectos de la revocación de actos regulares por oportunidad, mérito y conveniencia. Históricamente esto, que era una previsión que no hablaba de los alcances de la reparación y por eso había dado lugar a la jurisprudencia que vimos, es decir, a esta alternativa entre la fuerza expansiva de la expropiación y la reparación integral, hoy tiene una definición dentro de la ley de procedimiento administrativo, que es que si se revoca un acto por esta causa, puede incluir la indemnización del lucro cesante. Sin decirlo, esta modificación impactó en la ley de responsabilidad del Estado, sustrayendo un grupo posible de casos de lícita en lo que hace al alcance de la reparación. Entonces me parece interesante dejar, ¿no? O pensar, o seguir pensando, que en esto que mencionábamos del caso Ortolani, para poner el ejemplo de cómo
la dudosa constitucionalidad de esa prohibición como regla general podía venir de la mano del bien jurídico dañado, porque en ese caso hablábamos de la vida de un niño, en realidad vino de otro lado, completamente diferente, como es esto de, como es justamente el alcance en la reparación en una revocación de acto por oportunidad, mérito y conveniencia, en donde en cualquier caso siempre estaremos hablando del derecho de propiedad en sentido material. Claro. Así que Perfecto. ahí se estableció la excepción. Perfecto. Bueno, Ana, más allá de este pequeño corte que ya vamos a resolver en la sesión, te agradezco un montón como siempre, siempre súper clara con el tema. Te felicito nuevamente por el libro y nos estamos viendo por Gracias. ahí. Gracias, Martín. Gracias siempre por el espacio. Felicitaciones nuevamente por tus iniciativas y por todo este material que estás dejando para todos. Así que muchas gracias por la invitación. A vos, un beso. Chao. Un beso.